vamos a trabajar con la práctica número 4. En esta práctica vamos a utilizar ese instrumento de medición que se llama goniómetro. Con él vamos a determinar los ángulos internos de una probeta, ya sea metálica o de acrílico. Es importante recordarles que para que ustedes puedan determinar los ángulos internos, lo primero que deben de hacer es determinar la resolución o legibilidad del instrumento. Eso les dará la oportunidad de poder dar las lecturas tanto en grados como en minutos. Las partes fundamentales que constituyen ese instrumento de medición que se llama goniómetro es una regla fija. Tenemos una circunferencia o limbo. En esa circunferencia o limbo tenemos una escala circular principal y en la parte de abajo tenemos dos vernier circulares, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, que dependiendo del cuadrante con el cual estemos trabajando es el que vamos a tener que utilizar. Tenemos este lente amplificador para que podamos tomar más fácilmente la lectura. Tenemos estos tornillos de fijación que al aflojar el tornillo de abajo vamos a deslizar la regla móvil hacia adentro o hacia afuera. Si lo apretamos, quiere decir que la regla que estamos colocando pues va a quedar fija. Si dentro de la necesidad del ángulo interno que vamos a determinar esta regla no es suficiente, no hay ningún problema, aflojamos, la quitamos y podemos colocar una más grande que satisfaga la necesidad del ángulo interno que yo deseo medir. Recuerden ustedes que ya habíamos dicho que para poder tomar los ángulos con este instrumento de medición es importante aplicar la fórmula de la resolución. Recuerden que la resolución de este instrumento es valor de la división mínima de la escala circular principal entre el número de divisiones del vernier circular. Si quiero darle una mayor exactitud a la lectura del ángulo interno que estoy midiendo, aprieto este tornillo de fijación y con este tornillo de ajuste fino le voy a poder dar al ángulo deseado una mayor exactitud. Vean ustedes cómo este tornillo nos da la facilidad de poder ir deslizando la regla móvil hacia el ángulo deseado. Siempre es importante establecer las características del material con el cual nosotros vamos a trabajar. En este caso, para el desarrollo de esta práctica, tenemos una mesa de trabajo, tenemos una mesa de planitud, tenemos el instrumento de medición que se llama goniómetro, tenemos una probeta de acrílico o también se puede trabajar con una probeta metálica, tenemos una franela para poder limpiar el espacio con el cual vamos a trabajar y finalmente, como recordatorio, no se les olvide colocar en su tabla de registro la marca del instrumento de medición. El alcance va a ser de 0 a 360 grados, la resolución del instrumento, el número de serie y el número de inventario. ¿Por qué son importantes todos esos datos? Recuerden que nosotros tenemos que tener una referencia de los valores que ustedes obtienen con los que tengamos nosotros para ver si en realidad el resultado es bueno o es malo. Recuerden que deben de elaborar perfectamente bien el dibujo de la probeta con la cual están trabajando. En él, única y exclusivamente quiero que acoten los ángulos internos. Finalmente, si ustedes quieren colocar sus resultados en una tabla, lo pueden hacer sin ningún problema. En esa tabla me especificarán el ángulo interno y lo que obtuvieron de lectura. La recomendación que se les da para poder llevar a cabo la medición del ángulo interno es que nosotros en nuestro instrumento de medición que se llama goniómetro coloquemos la regla móvil con la regla fija a 180 grados. Y aquí en su instrumento de medición,
si ustedes observan, va a estar el 0. ¿Qué significa eso? Que tenemos un ángulo de 0 grados. Para llevar a cabo la medición del ángulo interno, es importante utilizar la regla fija, que esa regla fija nos sirva de referencia. Colocamos el costado del ángulo que deseamos medir. Aquí vamos a trabajar con este cuadrante. Este cuadrante va de 0 a 90. Y entonces lo colocamos. Vemos que al deslizar el costado de la probeta, vemos que la regla fija se mueve hacia arriba y ya vamos a iniciar el segundo cuadrante. Entonces quiere decir que el ángulo va a estar en el segundo cuadrante. Ya que estemos a punto de llegar al ángulo interno, sujetamos la perilla y con la perilla o tornillo de exactitud empezamos a deslizarlo de tal manera que la regla móvil coincida perfectamente con el otro flanco del ángulo interno que nosotros queremos medir. Recuerden ustedes que no debe pasar nada de luz. Una vez que ya esté colocada la regla móvil con el ángulo que se quiere determinar, se aprieta perfectamente bien el tornillo de sujeción y el ángulo que deseamos ver que está en ese ángulo interno es el que tenemos en esta parte de aquí. Como estamos trabajando en el segundo cuadrante, recuerden que les habíamos comentado de que el primer cuadrante va de 0 a 90. Entonces, tenemos de 0 a 90 grados. Cuando lleguemos al 80, tendríamos 100. Cuando lleguemos al 70, tendríamos 110. Cuando lleguemos al 60, tendríamos 120. Ahí, como ustedes pueden observar, está antes de llegar al 120. Vamos a tomar unas lecturas con el goniómetro y vamos a trabajar en distintos cuadrantes. Recuerden que el goniómetro está dividido en 4 cuadrantes, de 0 a 90, de 90 a 0, de 0 a 90, de 90 a 0. En total tenemos un alcance de 0 a 360 grados. Y bueno, pues vamos a dar inicio con este primer ejemplo. En este caso la lectura la tenemos en el primer cuadrante. Si ustedes se pueden observar, tenemos 0 grados, 10, 20 y tenemos que el 0 de la escala del vernier está en el 25. 25 y como estamos trabajando hacia la derecha, el vernier circular que vamos a utilizar va a ser el del lado derecho. Entonces son 25 grados. Si cada una de las divisiones vale 5 minutos, tenemos 5, 10, 15, 20, 25 minutos. Entonces tenemos una lectura de 25 grados con 25 minutos. En este ejemplo que vamos a ver a continuación, la lectura cae dentro del segundo cuadrante. Si ustedes pueden observar, el primer cuadrante termina aquí en el 90, pero a partir del 90 entramos al segundo cuadrante. Es importante recordarles que entonces el vernier circular que vamos a utilizar va a ser el vernier que está hacia la parte de abajo. Entonces vamos a proceder a leer la lectura. Si el primer cuadrante está aquí, aquí tendríamos 90 grados, 100 grados, 110, 120. Vemos que el 0 de la escala del vernier circular está después del número 24. Entonces serían 124 grados. Ahora vamos a observar qué división del vernier circular coincide con la escala principal y vemos que coincide la 5, la 10, la 15, la 20, la 25, la número 30. Quiere decir que tenemos una lectura de 120 grados con 30 minutos. Aquí, como ustedes pueden observar, tenemos otra lectura en el primer cuadrante, nada más que es del lado derecho. Entonces aquí tendríamos 10, 20, 30 grados, tendríamos 40 grados y observamos que el 0 de la escala del vernier está después del 43. Entonces tendríamos 43 grados. Ahora observamos qué división del vernier coincide con la escala principal y si cada división del vernier vale 5 minutos, tenemos que son 5 y 10. ¿Por qué 10? Porque la segunda división de la escala del vernier coincide con la de la escala principal. Entonces la lectura sería de 43 grados con 10 minutos. En este último ejemplo vamos a observar
que vamos a trabajar en el primer cuadrante que está del lado izquierdo. Entonces, son 50 grados, 60, 70, 80, y observamos que el cero de la escala del vernier circular está después del 81, entonces serían 81 grados con 20 minutos. ¿Por qué 20 minutos? Porque recuerden que cada división del vernier circular vale 5 minutos y la que coincide es la número 4. 5, 10, 15, 20. Entonces finalmente la lectura sería de 81 grados con 20 minutos. Para que se les facilite la toma de lecturas con ese instrumento de medición que se llama goniómetro, les voy a recomendar que apliquen 3 reglas. La primera dice: el valor de la división mínima de la escala circular principal siempre será de 1 grado. La segunda regla dice: si el número de divisiones del vernier circular es de 10, la lectura se representará en décimas de grado. Regla número 3: si el número de divisiones del vernier circular es mayor de 10, la lectura se representará en minutos. Por lo tanto, el valor de la división mínima de la escala circular principal, que siempre será de 1 grado, se convertirá en minutos. Recuerden que 1 grado tiene 60 minutos. Voy a hacer la representación esquemática de esta circunferencia o limbo. Fíjense bien. Tenemos ahí nuestra escala circular principal, y esa escala circular principal la vamos a dividir en 4 cuadrantes. Y como habíamos dicho, cada cuadrante va de 0 a 90 grados. 0 grados, 90, de 90 a 0, de 0 a 90, finalmente de 90 a 0. En total tenemos de 0 a 360 grados. O viceversa, podríamos trabajar de 0 a 90, de 90 a 0, de 0 a 90, de 90 a 0, en total tenemos un total de 0 a 360 grados. Fíjense bien, si queremos, por ejemplo, determinar este ángulo interno de aquí a aquí, el ángulo que obtengo finalmente es un ángulo de 230 grados. Y ustedes se preguntarán por qué. Recuerden que de aquí a acá son 180 grados. En el 10 serían 190. En el 20 serían 200. En el 50 serían 230 grados. Para realizar el cuestionario, ustedes tendrán que representar 5 lecturas, de acuerdo a la resolución del instrumento de medición. Esas lecturas serán como las que nosotros vimos en clase. En las conclusiones, ustedes me deben de hablar de la importancia que para ustedes representó el haber elaborado el desarrollo de esta práctica. Principalmente, que ustedes piensen qué importancia le dan a esta práctica con respecto a su desarrollo profesional.